este día. Qué bella presencia del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Él está aquí para hacer una obra especial. Y tú sabes, cuando nosotros leemos y estudiamos, que vemos que somos hijos de Dios. Ya no soy esclavo del temor, pues soy hijo de Dios. Tenemos un Padre grande, ¿sí o no? Tenemos un Dios poderoso que es nuestro Padre celestial. Jesús le dice a los discípulos cuando quieren aprender a orar, dice: Padre nuestro que está en los cielos, diríjate a tu Padre celestial. Tenga la confianza de ir delante de Él con cualquier necesidad que tenga en tu vida, no importa lo que sea. Y este mensaje de hoy, el título es La verdad de la palabra. ¿Pueden decir conmigo la verdad de la palabra? Amén. Y vemos ahí que cuando estudiamos lo que Jonathan leyó y lo que hermano Miguel leyó de la Biblia, de los antiguos, de las cosas pasadas, las maravillas que Dios hizo a través de muchos siervos de Él que tuvieron la fe, que creyeron. Y vamos a ver en este día que el Evangelio es un registro de acontecimientos históricos. No fue algo que alguien inventó, es algo que del principio del tiempo se empezó a escribir todo lo que Dios había hecho. Y si no se hubiera escrito, no podíamos hoy estar aquí hablando de Abraham, de Moisés, de las maravillas de Dios que Dios hizo a través de Israel, de Jeremías, de los salmos. ¿Dónde estuviéramos en los salmos? Mira qué bello, el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Ve, Él es tantas cosas para ti y nosotros somos tantas cosas para Él. Somos parte de su cuerpo. Somos parte de su reino. Estamos en los propósitos de Él para cumplir la voluntad de Él. Él nos hizo. Él nos formó a nosotros. Con que tenemos tantas cosas. Somos el ejército de Dios. Y todo eso aprendemos nosotros porque fue algo, un acontecimiento histórico que alguien tomó el tiempo de escribir las maravillas de Dios. Yo estaba pensando acerca del nacimiento y todos los acontecimientos que sucedieron alrededor del nacimiento, hermano. Y yo quiero que este año vaya al libro de Lucas. Él tiene más detalles que cualquier otro libro de la Biblia. Y lo vamos a ver aquí. Él lo dijo. Él tuvo que mirar, escudriñar. Y en su corazón había una convicción que era algo sólido de quién era Dios. Imagínate, hermano, ustedes que todos que vinieron de pueblecitos, ¿verdad? Que de pronto se oye que una virgen salió encinta, pero no fue por un hombre. Que de pronto todas esas cosas empezaron a suceder. Que los pastores de pronto se apareció un coro grandísimo a ellos. Y se gozaron. Y le dijeron dónde iba a estar el bebé. Acontecimientos que eran más grandes que el mundo. Algo que nunca había sucedido antes. Algo que era sobrenatural. Que no había posibilidad de que nadie lo hiciera. Solo Dios. Una estrella que se apareciera para enseñarle a los reyes magos venir donde estaba el niño. Belén era un pueblo pequeño. Y vemos ahí que cualquier acontecimiento, hermano, todo el mundo lo sabía. Se fue hasta Jerusalén, se fue por toda la tierra. Increíble, mira que los ángeles se
coro se apareció. ¿Qué sería eso? Dijeron que la ciudad estaba tan llena que no había lugar para que María tuviera el bebé. Por eso tuvo que ir al pesebre, porque había mucha gente. Imagínate esas personas. Todos los hoteles estaban llenos. Todos los lugares estaban llenos. Y todas esas personas regresaron a sus países, escribiendo el acontecimiento porque no querían olvidarse. Que mira que eso es lo que sucedió. Se apareció un coro, una virgen tuvo un bebé. Y dicen que ese es el Cristo. Y está todo como estaba escrito en el Antiguo Testamento, en las leyes de Moisés, en los salmos, en todos los libros de los profetas. Ellos dijeron que iba a venir un bebé. ¿Y a dónde iban a nacer? ¿Y cómo iban a nacer? Y ahí estaba todo escrito. Gracias a Dios que personas tomaron el tiempo para escribir. Vayan a Lucas 1 y vamos a leer del 1 al 4. Amén. Lucas 1 del 1 al 4. Yo quiero que tú veas. Es tremendo. Lucas era un doctor bien educado. Y este es un hombre bien educado hablando acerca de la palabra. Dice, puesto ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué corazón? Es cierto. Estaba en él. Él lo miró de esa manera. Tal como nos lo enseñaron. Lo que desde el principio lo vieron con sus ojos. Desde el principio del tiempo, todas las cosas que aconteció fueron vistos por personas que lo escribieron y por sus ojos hablaron, dijeron, repitieron las profecías de Cristo, de todas las cosas que iban a acontecer, de Daniel, desde el último del tiempo. Todas esas cosas están escritas ya. Entonces, si tú quieres saber qué va a pasar con el mundo, tú no tienes que ir a ningún otro libro que la Biblia, porque ahí ya está escrito lo que va a suceder. Y tú sabes que este bebé que nació en Belén tuvo mucho que ver con eso. A cumplir, Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir los mandatos de Dios. Él vino a rescatarnos a nosotros. Estamos perdidos, estábamos muertos, separados de Dios. No podíamos acercarnos a Dios santo y divino, porque estábamos en pecado. Tuvo que venir a su vida por nosotros como un rescate. Y todo esto fue escrito. Y dice Lucas aquí, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fueron ministros de la palabra. Que ellos escribieron, ellos unieron la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Dice que toda palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Usaron a muchas personas, usaron a reyes, personas educadas y personas no educadas. Mira, David era un pastor de ovejas. Y mira cómo Dios lo usó. Me gusta lo que dijo Jonathan. ¿Yo? ¿Por qué yo, Señor? Yo estoy seguro que María se preguntó eso. ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Moisés se sentía incapaz de cumplir el llamado de Dios. Y si es verdad, como dijo Jonathan, a veces Dios nos llama a hacer cosas que nos espantan. Moisés dijo, espantosa cosa es estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Porque cuando Él habla, tú escuchas. Cuando Él dice, tú lo haces. Amén. Ve, las cosas fueron escritas para nosotros en este día. Y quiero que vean aquí
que me ha parecido también a mí. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, desde el origen de todas las cosas empezó a investigar en diligencia, mirando cada palabra, poniendo palabra por palabra, letra por letra y acontecimiento por acontecimiento, y tratar de unir y tratar de poner todo en una manera que la gente podía ver la verdad y el poder de la palabra de Dios. Vemos aquí en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y le está hablando ¿a quién? Excelentísimo Teófilo. Pero no pare ahí, no piense ni por un minuto que no es para ti. Porque aunque él lo escribió a esta persona, no se sabe quién es. Pero al parecer era alguien de autoridad, porque dice excelentísimo. Un título que le pertenece a un rey o un gobernador, alguien que está preparado. Pero mira, después de eso dice el 4, para que conozcas bien, le está hablando a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruida. Él fue instruido. Entonces, lo que Él está haciendo, entonces, dándonos a nosotros conocer también las verdades de aquellas cosas que Él miró, Él buscó. Y te digo, cuando tú quieres saber de Jesús, ahora tú vas a Juan, y Juan empieza, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era con Dios. Él empieza del principio, y no habla mucho, sí habla un poco del nacimiento, pero aquí Lucas, tú sabes, Dios usa a personas en diferentes maneras, pero todo concuerda una con lo otro, ¿verdad? Cuando ves que un libro habla más de Dios de esta manera y otro del otro, entonces vemos aquí que Lucas se firmó y se fijó mucho en el nacimiento, el venir del todopoderoso Dios en carne, de Jesús, de Cristo encarnizado. Juan empieza con él en el cielo, y vemos aquí que empieza con Jesús aquí en la tierra. Él tuvo que venir en un cuerpo humano. Él tuvo que venir en la carne. Él tuvo que demostrarnos el Padre de una manera que nosotros no podemos entender a veces. Tanto Dios como hombre. Divino, pero también en la carne. Él tuvo tentaciones. Satanás vino a él y tratar de tumbarlo, desviarlo también. Pero en todo dice que no había ninguna mentira en su boca. Vivió una vida perfecta delante de Dios. Para demostrarnos nosotros al Padre. Para demostrarnos nosotros que por la ofrenda que iba a dar, el sacrificio que él iba a dar por nosotros, que nosotros también podamos vivir igualmente. Para demostrar la gloria de Dios en una vida humana. Para ver que si una persona aquí en la carne, hecho de hombre, hecho de tantas cosas que vienen a la vida y los deseos de la carne y la tentación y todo que viene, pero adentro de ese ser humano hay un espíritu y hay una alma. Y cuando tú vienes y recibes a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios se une a tu espíritu. Y eso es lo que hace la diferencia. Eso que cambia tu vida es cuando tú aceptas el boleto de la vida eterna, que es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo y te sella en Él y te empieza a instruir en las palabras. Y no podemos quedarnos ahí, tenemos que crecer, porque igual que Él usó muchas personas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, te quiero usar a ti también. Hay algo especial en cada uno de ustedes. Perdón. Hay algo especial
que tenemos que buscar a Dios primero. Amén. Muchos han tratado de poner en orden la actualidad, el acontecimiento de la vida de Cristo. Muchos hablan y muchos ponen la escritura. Pero cuando tú ves aquí en los evangelios sinópticos y compáralo Lucas con Mateo, con Marco. Juan no estaba escrito todavía a ese tiempo. Pero tú ves la diferencia de cómo él escudriñó la palabra de Dios para traer la historia de Jesús en una manera muy especial. Y vemos aquí que esto estaba tremendo, el hecho que muchos habían escrito un registro de la vida de Cristo, una fuerte evidencia al favor de la validez de la palabra de Dios, fue que muchos escribieron, muchos vieron, muchos estaban ahí, fueron testigos del acontecimiento tan grande que sucedió en ese tiempo, en una ciudad pequeña, en un lugar donde nada bueno salía de ese lugar. Dios escoge lo débil y lo vil para avergonzar a los fuertes. La mente de Dios no es la mente de nosotros. Yo tengo otro mensaje que no quiero meterme en eso, pero mira a quién Él vino. A las personas normales. Si Él hubiera ido a los griegos, hubiera nacido con los griegos en esa parte, le hubieran hecho muchas preguntas, pero ¿por qué? Explícame por qué tú viniste con una virgen. ¿Cómo sucedió que la virgen salió encinta? Porque tú sabes, los griegos eran sabios y tenían sabiduría y querían saber todos los detalles de todo. Los judíos hubieran nacido y sí, María y José eran judíos. Pero nació un pesebre, no nació en un lugar donde la autoridad judía está. Nació en un lugar donde había una mezcla de personas en ese lugar que no conocían. Que es verdad, esto era algo grande como ellos nunca habían experimentado. Los judíos habían visto lo que Dios hizo por Abraham, Moisés, habían leído todas las leyes, todas las cosas que sucedió. Y ellos, si él hubiera nacido ahí, le hubieran preguntado, pero demuéstrame un milagro. ¿Cómo lo hicieron? Demuéstrame un milagro. Jesús le dijo, el milagro que te voy a enseñar es que voy a estar 3 días y 3 noches. Amén. Igual que Jonás estuvo abajo del agua, así yo voy a estar abajo de la tierra. Yo voy a morir, pero yo voy a resucitar. Ellos querían ver algo espectacular. Bueno, todas esas cosas sucedieron. Ahora, tú enséñame. What you got in you? What is it that you could show me and convince me that you're Jesus, that you're God in the flesh? Enséñame lo que tú puedes ser si tú eres Dios en la carne. Pero por eso nació personas que dijeron, wow, esto tiene que ser verdad. Y escribieron la historia, escribieron todo de él. Entonces se ve aquí que los griegos, la palabra para ciertísimas, hay varias palabras griegas que va con eso, ciertísimo. Pero foreo, peploro y foremenon. Son griegos, para mí todo es griego, ¿verdad? Pero sí, esta palabra foremenon y todo eso tiene que ver con 3 cosas. Son 3 palabras que tienen que ver con 3 sentidos que va con esto. El primero es cosas que fueron cumplidas. Cosas que fueron cumplidas. Nosotros tenemos una palabra para todo, pero habían 3 palabras para esta palabra en griego. Entonces vemos que el cumplimiento de Jesús fue venir y nacer.
El cumplimiento de Jesús fue cumplir la ley, vivir una vida santa delante de Él. El cumplimiento de Él es morir y resucitar y estar sentado a la diestra de su Padre glorificado. Amén. Ese fue el cumplimiento de Él. Ahora, la otra palabra fueron concretamente realizadas. No hay duda. Concretamente realizada. Entonces vemos que todo sucedió. Yo fui a Jerusalén, yo vi. Bueno, hay como 2, 3 tumbas donde dice estaba Jesús. Pero yo sé que una de ellas, o quién sabe, ninguna de ellas. Pero yo sé que ahí Él murió. Él fue crucificado. Amén. Él murió. Lo pusieron en la tumba. Él resucitó. Y está con el Padre intercediendo por nosotros. Concretamente esa palabra está ahí. El tercero es esta. Que siguieron su curso completo. Él siguió su curso completo para cumplir todo. Y ahora como está sentado a la diestra del Padre, y ahora cuando fue glorificado, el Padre entonces manda a su Espíritu a nosotros, está en nosotros para ayudarnos a nosotros con la palabra, entender la palabra, darnos sabiduría, entendimiento, conocimiento, para no solamente vivir una vida, pero ponerla por obra y ver que Dios se manifiesta a través de nosotros, porque Jesús dijo, mayor cosa que yo hago. Amén. Mayor. Porque el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros igual. Y Dios nos iba a usar. Depende de nosotros cuánto nosotros creemos. El hermano Miguel leyó acerca de esos hombres que creyeron. Y creyeron de todo corazón y vieron la manifestación, el poder de Dios sobre su vida. Y ahí estaban las personas escribiendo para que todos se podían unir en una palabra. Y hay gente que dice, pero no entiendo. Tú tienes que tener el Espíritu Santo en tu vida para entender las cosas de Dios. Amén. Tú tienes que entender que primero que todo tú te tienes que dar al Señor. Segunda, tú tienes que recibir el bautismo o el Espíritu Santo en tu vida, una llenura de Él para que Él te pueda enseñar, para que tú sepas, porque si no, todo va a ser como un rompecabezas que no tiene sentido. Pero cuando el Espíritu Santo te empieza a ayudar y tú empiezas a pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, es como cada pedazo empieza a entrar y ponerse donde debería estar. Amén. Pero yo no creo que nunca vamos a llegar a un punto donde todo va a estar completamente cuaderno. No, porque estamos creciendo. Dios es tan grande que no podemos entender todas las cosas de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Pero también hay revelación. Dice la Escritura que hay tesoros que Él quiere abrir para ti. Hermano, y están ahí listos para ser abiertos. Pero todo lo que tenemos que hacer es escudriñar la palabra, es buscar el tiempo, es en nuestro corazón estar dispuesto a decir, yo le voy a dar tiempo a Dios porque quiero aprender más de su palabra, quiero acercarme más a Él. Quiero que Él obre en mi vida. Hermano, no ponga ninguna cosa entre tú y Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Lucas está diciendo que las cosas de Cristo no solamente eran creídas, pero fueron realizadas y cumplidas entre creyentes de aquel día. Entre creyentes, el que no cree va a ser condenado. El que cree en mí, dice el Señor. Amén. Él estará en ti y tú en Él. El Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarte, levantarte y obrar a través de tu vida. Este tema, te digo, la vida de Cristo es un registro, un evento histórico, cosas que realmente ocurrieron.
Y cuando vemos aquí que en su palabra hay tantas cosas, y yo he unido unos versículos para este día. Es el comienzo de predicar acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador como bebé. Él vino otra vez, pero la primera vez vino como un bebé. Amén. Con que de ahora a Navidad voy a estar hablando acerca de acontecimientos, pero esto es para preparar tu mente, tu corazón. Pero ¿cómo sucedieron estas cosas? ¿Cómo la gente sabe? Bueno, fue un registro histórico de cosas que sucedieron que son verdaderas. Yo caminé, como dije, en Jerusalén. Yo caminé donde Él caminó. Yo estuve ahí en el aposento alto. Yo estuve ahí en diferentes lugares que la Biblia habla que Él estuvo. Y yo sé yo no tuve que ir ahí para convencerme a mí que es verdadero, porque yo estaba convencido. Lo que quería ver es ver todo lo que yo leí aquí. Y hermanos, si tú tienes la oportunidad de ir a Jerusalén, por favor, te ruego, tú ahorras tu dinero y tú vas allí y te digo, tu vida cambiará como nunca. Amén. No tiene que serlo para ir al cielo, solamente creer en Él. Pues te digo, eso te lleva a un punto con Dios donde tú estás caminando. Tú vas allí a Getsemaní y ve a donde Él se arrodilló. Tú caminas al monte de los olivos. Y las tantas veces que pasó todas las noches en esa montaña, orando al Padre. Señor, dame. Ayúdame, salva a este pueblo. De allá arriba es cuando miró, porque de arriba del monte del olivo, el monte de olivo está aquí, hay un valle, y entonces ahí está la ciudad. Con que de aquí tú puedes ver la ciudad entera. Y la Biblia dice que Él lloró sobre Jerusalén. Él dijo, si tú supieras la salvación que ha venido a ti, hubiera aceptado. Y todavía está diciendo eso por el mundo que está perdido. Cuando tú ves las cosas ahí que tú lo has leído, los montes, los valles mencionados, y tú estás caminando en ellos, hermano, es un registro que nunca se sabe de ti. Es una verdad. Nosotros estamos aquí en los Estados Unidos y pensamos, bueno, eso lo leemos y no entendemos mucho porque habla de la subida de las piedras, habla de todo. Pero tú vas allí, te digo, hay subidas y bajadas en todo. Hay piedras, todo está hecho de piedra. La ciudad ha sido destruida tanta que hay como 80 pies, hay de diferentes niveles donde lo destruyeron y tuvieron que construir encima. Y lo destruyeron, tuvieron que arriba. Y algunos de los lugares tú puedes parar y mirar como 80 pies para abajo. Y te dicen, ve allí. Ese era el lugar donde estaba Jesús. Los montes, algunos lugares todavía están ahí. Pero algunos lugares están tan hundidos en valles. Y te digo, es algo que cuando tú lo ves, pero yo quiero llevarte la palabra de Dios en este día. Yo te quiero enseñar por qué Él vino. Y después te voy a enseñar quién Él era. Por qué Él vino, por quién Él era. Amén. Y de ahí entonces el domingo que viene vamos a llegar a hablar más acerca de su venida y cómo sucedió. Pero ahora mismo quiero que vaya a Juan 3:16, que todos conocen. Amén. La Biblia toda es un registro de aquellas cosas. Jesús vino a rescatar. Y Juan 3:16, muchos lo saben, porque de cuál manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Para que tú tengas vida eterna. Y la palabra ahí entonces dice también que Él no vino a juzgar, pero Él vino a salvar al mundo de sus pecados.
Qué amoroso Dios. Óyeme bien, con la vida que Él vivió, Él podía haber juzgado, porque Él no pecó, ni ninguna mentira salió de su boca. Él no pudo juzgar a todos nosotros, pero Él decidió no hacerlo, porque Él vino a salvarnos. Él vino a darnos vida, Él vino a levantarnos, Él vino a demostrar al Padre. Gloria a Dios. En Lucas 9:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por el pecado nosotros estamos perdidos, estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos. Nuestra vida no pertenecía más a Él. Por eso todos nacemos de pecado y todos necesitamos ser salvos. A un punto en nuestra vida tenemos que decidir vivir para Él y aceptarlo como Señor y Salvador. Es el Evangelio, hermano, que estoy predicando. El cumplimiento de la promesa en Hechos 2, 14, 18. El cumplimiento de la profecía de Joel no pudo venir hasta que Jesús no fuera glorificado. Hasta que Él no pagara el precio por nosotros en la cruz del Calvario, hasta que Él no tomara sobre Él los pecados de nosotros y las maldiciones y todo aquello que había venido a nuestra vida. Entonces Él fue y rogó al Padre para que mandara el Espíritu, y Él le dijo a personas: no se vayan de Jerusalén, pero espere la promesa de Dios. ¿Cuánto han esperado la promesa de Dios? ¿La hemos tenido, sí o no? Amén. Hechos 2, 14, 18. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, oíd mis palabras. Y Dios te dice a ti: escucha mi palabra. No lo oiga, pero entienda lo que yo estoy diciendo. Amén. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueño. Otro acontecimiento grandísimo. Otra vez, ¿cómo se dio la cosa? Cuando la ciudad está llena de gente que vienen a visitar y a celebrar, y están ahí de todo lugar. Y están celebrando, están ahí en medio de todas las cosas que están haciendo, y de pronto sientan como un terremoto.